Buenos días, Humash, para el día lunes, para Parashat Re'eh. Estamos en el capítulo 12, versículo 11. Hoy comienza fortaleciendo la ley que solamente se puede ofrecer en el sitio que Dios va a designar. Sabemos que después de estar en el desierto, cuando llegaron finalmente a Israel, el Mishkan, el tabernáculo, tuvo varios lugares donde estuvo y eventualmente el rey David fue quien planificó la construcción del templo en Jerusalén y su hijo Salomón, Shlomo, fue quien lo construyó, y a partir de ese momento ya se pone fuerte esta idea de que solamente se puede ofrecer cualquier ofrenda, sacrificio en ese templo. Y será en el lugar que Hashem designa para residir y poner su nombre allí. Shama taviu et kol asher anochim etzaveh etchem olotechem vezivchechem umasrotechem utrumat yedchem bechol mivchar nidrichem asher tidru laHashem. En ese lugar es donde van a ofrecer todo lo que les ordeno, que es sus ofrendas de ascensión, sus sacrificios, sus diezmos y la aportación de sus manos, lo más selecto de sus ofrendas votivas que hayan prometido al Eterno. O sea, ese es el lugar que Hashem ya designó y ese es el lugar donde hay que ofrecer todo. Dice Rashi así, es decir, que deberán construir el templo en Jerusalén, y así mismo declara el versículo acerca del rey David. Y sucedió cuando el rey se hubo asentado en su casa y el Eterno le hubo dado descanso de todos sus enemigos, entonces el rey dijo al profeta Natán: mira, he aquí que yo resido en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios reside dentro de cortinas. O sea, ¿cómo es posible que el rey de carne y hueso vive en una casa bien y todavía está el arca de Hashem en esa estructura como temporal, como era el de Mishkan? Shama todavía allá llevarán. El precepto de llevar las ofrendas fue anunciado respecto al santuario en Shiloh. Shiloh fue uno de los lugares donde el templo estuvo durante muchos años. Y aquí es enunciado respecto al santuario en Jerusalén. Es por esta razón que la Escritura separó ambos enunciados, a fin de conceder permiso entre uno y otro. Desde la época en que Shiloh fue destruido y llegaron con el tabernáculo a Nob, y también desde que Nob fue destruido y llegaron con el tabernáculo a Gibón, las plataformas de culto estuvieron permitidas hasta que llegaron a Jerusalén. O sea, hubieron distintas épocas del Mishkan. Aquí menciona 3 lugares donde estuvo. En Shiloh estuvo por el tiempo más largo, después en Nob, y después en Gibón. Pero entre una cosa y otra había momentos que sí se podía todavía utilizar las plataformas. Pero una vez que llegan a Jerusalén, donde está el Bet HaMikdash, desde ese momento ya no se puede ofrecer fuera del Bet HaMikdash. Usemachtem lefnei Hashem Elokechem, atem uvnechem, uvnotechem, vavdechem, vamotechem, v'halevi asher b'sharechem, ki ein lo chelek v'nachala itchem. Y se regocijarán delante del Eterno su Dios, ustedes y sus hijos e hijas, sus siervos y siervas, así como el Leví que está en sus ciudades, ya que él no posee porción ni patrimonio entre ustedes. Aquí vemos el concepto tan importante de siempre tomar en cuenta los Leviim. Los Leviim son el tribu que se dedica al templo, al servicio de Dios, están dedicados a esto, no tienen porción propia en la tierra de Israel, y siempre tenemos esa advertencia de asegurar que ellos estén con nosotros, con el resto del pueblo, y que tienen lo que ellos necesitan, que eso es una lección importante, que las personas que se dedican su vida al servicio comunitario y muchas veces al sacrificio propio,
porque su tiempo está dedicado a toda la comunidad siempre tiene que tenerlos también en mente. Hishamer lecha pen ta'aleh olotecha b'chol makom asher tireh. Cuídate, no sea que hagas subir tus ofrendas de ascensión en cualquier sitio que veas. Hishamer lecha, dice Rashi, esto viene a fin de prescribir una prohibición para este asunto. O sea, muchas veces en la Torah vemos que sobre un solo precepto hay un mitzvah aseh, un mitzvah positivo, y sobre la misma mitzvah hay un mitzvah lot aseh, uno prohibitivo. Que eso da más mérito a la persona cuando cumple esa mitzvah, en realidad está cumpliendo dos mitzvot. Entonces, primeramente, la mitzvah es que todas las ofrendas tienen que estar específicamente en ese lugar, y el otro lado de ese mitzvah, que es su prohibición, que es prohibido ofrecerlo en cualquier otro lugar. O sea, cuando ofreces los sacrificios en su lugar correcto, estás cumpliendo con dos preceptos, no solamente uno. Ki im b'makom asher yivchar Hashem b'achad shvatecha, sham taleh olotecha, v'sham ta'aseh kol asher anochi mitzaveka. Sino solo en el lugar que el Eterno escoja, en uno de tus tribus, allí harás subir tus ofrendas de ascensión y allí llevarás a cabo todo lo que yo te ordeno. Rak, bechol avat nafshecha tizbach, ואכלת בשר כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך בכל שעריך, הטמא והטהור יאכלנו, כצבי וכאייל. Aún así, conforme a todo el deseo de tu alma, podrás degollar y comer carne según la bendición que el Eterno tu Dios te haya concedido en todas tus ciudades. Tanto el impuro como el puro podrá comerlo, como el venado y el ciervo. ¿A qué viene este pasuk? Hay que tener un poquito de contexto. Este versículo está hablando de un caso muy particular, como nos explica Rashi. El caso es que uno quería ofrecer un sacrificio, pero después de consagrar el animal, se dieron cuenta que el animal tiene un defecto, cosa que no permita ser utilizado para un sacrificio. Entonces la ley es que uno lo puede redimir y otra vez utilizarlo y comerlo como carne normal. O sea, no tiene las restricciones de un sacrificio, aunque fue en un momento dado consagrado como sacrificio, pero ahora al redimirlo sale de ese estatus y puede ser utilizado y comido como otros animales que no son aptos para un corbán, para un sacrificio. Y aquí menciona en particular el venado y el ciervo. Estos son animales que no son utilizados para un corbán, para un sacrificio. Hay otro detalle aquí que es que normalmente un animal que no es utilizado por un corbán, por un sacrificio, cuando se hace la shechitá, cuando se degüella el animal, entonces la sangre hay que cubrir la sangre, no hay que dejar la sangre afuera. De hecho, hay una bendición que se dice cuando se tapa la sangre. Sin embargo, los animales que se utiliza para korbanot, para sacrificios, no hay que cubrir su sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es utilizada en una mitzvah, en este precepto, y más bien la sangre es, con la sangre es que se hace la mitzvah, se salpica sobre el mizbeach, y no hay ninguna, digamos, vergüenza o lástima en esa parte. Cosa que no es cierto cuando el animal no es un corbán, que sí hay que cubrirlo. Entonces la Torah dice que en ese aspecto es lo único que sí queda del animal que fue antes consagrado como corbán. Cuando lo redimiste, se le quitó todas las otras restricciones, como dónde hay que comerlo, quién lo puede comer, en qué estado lo puedes comer, porque solamente cuando es consagrado, solamente se puede comer cuando uno está puro. Pero aquí dice, hatamei v'atahor yochlenu, si eres impuro o puro lo puedes comer.
Solamente la única cosa que queda todavía de antes como un corbán es que no tienes que cubrir la sangre de este animal. Pero no comerán la sangre sobre la tierra, la verterás como agua. Lo tujal lechol bishareja, en tus ciudades no podrás comer maasar de ganaja, vetiroshja, vitzareja, ובכורות בקורך וצונך, וכל נדריך אשר תדור, ונדבותיך ותרומת ידיך. En tus ciudades no podrás comer el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, los primerizos de tus reses y de tus ovinos, ninguna ofrenda votiva que prometas, tus ofrendas voluntarias o la ofrenda de tu mano. כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך, ושמחת לפני השם אלוקיך בכל משלח ידיך. Sino que en presencia del Eterno tu Dios lo comerás en el lugar que el Eterno tu Dios escoja, tú y tu hijo e hija, tu siervo y tu sierva, así como el Leví que está en tus ciudades, y te regocijarás delante del Eterno tu Dios en cualquier empresa de tus manos. Hishamer lecha pentazov et alevi kol yamecha al admatecha. Cuídate, no sea que abandones al Leví durante todos tus días sobre la tierra. En otras palabras, incluyendo todos estos otros sacrificios y ofrendas, todo esto tiene que ser únicamente y expresamente en ese lugar designado que es en Jerusalén, donde el templo sagrado, tanto el primero y el segundo, estuvieron. Tiene que estar ahí. A continuación, habla acerca de comer carne en general. Y eso requiere un poquito de contexto, porque cuando los judíos estuvieron todos viviendo en el desierto, el Mishkan, el tabernáculo estaba en el centro de todo, la única forma realmente de comer carne era a través de hacer un sacrificio. Muchos de los sacrificios dejan carne para los dueños del sacrificio y así podían tomar parte de esa carne. Entonces, si a alguien le provocaba comer carne, hacer una parrilla, entonces tenía que ser a través del templo siempre. Una vez que ellos llegan a la tierra de Israel, entonces cambia la situación. No están todos viviendo alrededor, acampando alrededor del Mishkan. No, quizás hay gente que vive muy lejos, que cada vez que quieres comer carne, entonces tienes que viajar hasta Jerusalén, hacer un sacrificio y después comer carne. Entonces, aquí la Torah nos explica de que no es así. כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. Cuando el Eterno tu Dios ensanche tus fronteras, conforme te habló, y tú digas, comeré carne, porque tu alma habrá ansiado la carne. Conforme a todo el deseo de tu alma, podrás comer carne. Dice Rashi, aquí la Torah enseña la conducta correcta a seguir. La persona no ansia comer carne excepto en condiciones de amplitud material y riqueza. O sea, si estás en posición de comerlo, puedes comer. Pero si no estás en esta posición económica, financiera, no deberías comer. Conforme a todo el deseo de tu alma, pero en el desierto les estaba prohibido ingerir carne no consagrada, a menos que cada individuo la hubiera consagrado y ofrecido como ofrenda de paz. Eso era la manera que se podía comer carne. כי ירחק ממך מקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך, כאשר ציוויתיך, ואכלת בשעריך בכל אהבת נפשך, porque el lugar que el Eterno tu Dios haya escogido para imponer ahí su nombre estará lejos de ti. Ese es el problema, entonces ya no lo tienes cerca. Entonces podrás degollar de tu ganado y de tu rebaño
que el Eterno te haya otorgado, como te he ordenado, y podrás comer en tus ciudades conforme a todo el deseo de tu alma. Es interesante que la Torah no especifica exactamente ese ritual de la shechita, de cómo degollar, pero la Torah sí hace referencia, y aquí Rashi dice, "V'zavachta kasher tzivitija", podrás degollar como te he ordenado. De aquí aprendemos que hay un mandamiento bíblico sobre el degüello, sobre cómo degollar al animal. Esas son las leyes del degüello ritual, shechita, que fueron enunciadas en forma oral a Moshe en el monte Sinai. Porque la Torah hace referencia de que existe, pero en la Torah como tal no sale. Entonces sabemos de que eso fue lo que Moshe recibió mientras que estuvo en Har Sinai, todas estas leyes de cómo hacer la shechita. אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו הטמא והטהור יחדיו יאכלנו, pero solo como son comidos el ciervo y el venado, que estos son animales que no son aptos para sacrificios, entonces así podrás comerlo, tanto el impuro como el puro podrán comerlo juntos, porque una vez que es consagrado y es por medio del Mishkan, tiene mucho más reglas, tiene que estar puro, quién puede comer, dónde lo puede comer, pero esto tiene la libertad de comerlo con el que quieres y donde quieres. רק חזק לבלתי יאכל הדם, כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר. Obviamente, solo sé fuerte para no comer la sangre, ya que la sangre es el alma y no deberás comer el alma junto con la carne. Sabemos la ley de kasherizar después de degollar el animal. Hay todo un procedimiento como sacar la sangre con sal, después hay que lavar. Es todo un procedimiento. Y esto es expresamente para sacar la sangre del animal porque no podemos comer sangre. Lo tochleno al haaretz tishpechenu kamayim, no lo comerás sobre la tierra, la verterás como agua. O sea, no puedes comerlo, tienes que sacar la sangre. Lo tochlenu leman yitav lecha ulevanecha acharecha ki ta'aseh hayashar b'nei Hashem. No la comerás para que te beneficies tú y tus hijos después de ti, ya que habrás hecho lo recto ante los ojos del Eterno. Rak kodoshecha asher yiyu lecha unederecha tisa uvata el makom asher yivchar Hashem. Solo tus cosas consagradas que poseas y tus ofrendas votivas portarás y vendrás al lugar que el Eterno escoja. Vasita oloteja, habasar vehadam, al mizbach Hashem elokecha, vedam zvachecha yishafech al mizbach Hashem elokecha, vehabasar tochel. En ese caso, cuando lo llevas hasta el templo, entonces es diferente. Ahí realizarás el servicio de tus ofrendas de ascensión, la carne y la sangre sobre el altar del Eterno tu Dios. La sangre de tus sacrificios deberá ser vertida sobre el altar del Eterno tu Dios y podrás comer la carne. Solamente una vez que ya has hecho el korban, el sacrificio. Shemor v'shamata et kol advarim ha'ele asher anochi mitzaveka. Preserva y escucha todos estos asuntos que yo te ordeno. Leman yitav lecha ulevanecha acharecha, para que te beneficies tú y tus hijos después de ti para siempre. Ki ta'aseh hatov vayashar be'einei Hashem elokecha, ya que habrás hecho lo bueno y lo recto ante los ojos del Eterno tu Dios. En resumen, hemos visto de que los korbanot, las ofrendas de todos tipos, tienen que ser hechos siempre en el templo. También vimos que hay un caso muy particular cuando algo fue inicialmente hecho para un korban, pero al final, por el defecto, no se pudo usar, entonces se puede redimir, entonces ya es como carne normal. Y por último vimos cómo la diferencia entre
como fue en el momento que estuvieron en el desierto, que durante ese tiempo solamente se podría hacer a través de consagrar el animal por medio de un sacrificio, pero una vez que ya el pueblo se estuvo en la tierra y se esparció, a partir de allá ya se puede comer carne normal, tiene su procedimiento, hay que hacer la shechita, pero no está tan estricto que tiene que estar puro, etc. En cambio, los sacrificios tienen su procedimiento, que es que tiene que ir sobre el mizbeach y con todas las reglas de cada uno de los korbanot. Con esto terminamos el Humash de hoy.